50% ya traía unas habilidades laborales específicas. ¿Sí le sigue? Este es el nuevo perfil. O sea, el 50% de esos 332,000 o de los que están llegando en este momento ya saben hablar inglés, ya traen una mejor preparación, traen una especialización laboral y adaptabilidad de esquemas laborales de exigencia. Y aquí quiero explicarles que este nuevo perfil nos llevó a hablar con personas para poder, con varias asociaciones para ver qué pudiéramos hacer ante este nuevo perfil del repatriado, y de ahí salió el nuevo reto para que nosotros pudiéramos estar en condiciones de armar una bolsa de trabajo que permitiera que esta gente pudiera estar accediendo al mercado laboral mexicano en una nueva época también de México, en donde la situación no está tan mal. O sea, no está, digamos, en las condiciones en que estaba y que hizo que la migración fuera tan fuerte. Entonces, en ese sentido, este es el nuevo perfil, eso es lo que nos está mostrando todas las encuestas y todas las entrevistas personales que se hacen con cada uno de los repatriados, y estamos ahí en este simple esquema con un problema de entrada. O sea, ¿cómo vamos a habilitar o cómo vamos a certificar las habilidades, por ejemplo, laborales, o las habilidades que tengan o en idioma, inglés o en lo que sea? Ahorita mismo están viendo con universidades o con la misma Secretaría de Educación Pública vía la Subsecretaría de Educación Superior el ver cómo se van o cuál va a ser el mecanismo para registrar o para certificar, digamos, las habilidades de estas personas que se encuentran bajo el siguiente esquema. No sé si venga aquí cuáles son las nuevas habilidades, o sea, cocina, construcción, todo eso no lo traen aquí, ¿verdad? Bueno, les platico. Dentro de estas entrevistas y de estas consultas, o sea, hay algo que también llama la atención y que no lo traemos aquí en lámina, por alguna razón, pero están en tres campos, o sea, las habilidades de las personas en ese trabajo especializado que han hecho en Estados Unidos. Está en tres ámbitos. En primer lugar, lo que tiene que ver con campo. O sea, todo lo que tiene que ver con campo se encuentra en el primer lugar. Ahorita no tengo el porcentaje, pero seguramente me lo darán ahorita. La segunda gran habilidad que se tiene es lo que tiene que ver con cocina, o sea, desde parrilleros hasta chefs. Y la tercera gran habilidad tiene que ver con construcción. O sea, todo lo que tenga que ver con construcción. Entonces, este tipo de habilidades, junto con el idioma inglés y junto con esquemas de trabajo a los que han sido sujetos mucho más tiempo, los hacen, como ustedes pueden suponer, bastante deseables para el mercado laboral, o sea, para las grandes empresas o por las empresas, en virtud de esta capacitación que traen ya con respecto a este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nos llevó, digamos, lo que nos motivó este nuevo perfil del repatriado a hacer esta presentación o a buscar qué esquemas debiéramos de echar a andar para este caso. Estos serían los retos concretos, el de dar la bienvenida a sus habilidades para incorporarse al desarrollo nacional, facilitar la incorporación de los mexicanos que retornan al mercado laboral y facilitar la comunicación entre los mexicanos retornados con los actores estratégicos. Casi todo visto desde el punto de vista de iniciativa privada o del mismo gobierno y las bolsas de trabajo. Y en quisiera hacer, nos han ayudado, por supuesto que muchísimas organizaciones y también instituciones y también organismos internacionales como la ONU y otro tipo de organizaciones, pero la comunidad judía concretamente, o sea, se convirtió como el padrino de este programa y ha estado tejiendo alrededor del mercado laboral nuevas opciones para estos repatriados mexicanos. Campo, les doy los números, campo 50% de los repatriados, servicios, todo lo que tiene que ver con servicios y con cosas relacionadas con cocina, el 30%, y gente relacionada o que ha estado trabajando en construcción, el 20%.
Estos son, digamos, los actores estratégicos que estamos trabajando para llevar a cabo este tipo de problemas, o sea, este tipo de programa. Aquí verán de este lado el gobierno federal, pero también están los gobiernos de los estados. Casi todos los estados que tienen repatriados, sobre todo los del norte, han desarrollado sus propios programas, y los expulsores también han desarrollado, creo que por aquí andan los de Puebla, han desarrollado sus propios programas para atender a su población migrante. En este caso concreto, el trabajo de los estados ha sido muy determinante, y sobre todo también el trabajo que la sociedad civil ha realizado también a lo largo de mucho tiempo. Esto es lo que pasa en los módulos, o sea, esto que les platiqué, esto es lo que pasa concretamente a partir de este programa de Somos Mexicanos. Hasta ahorita me dieron esto. Con el primer botón. Es que de aparte no sé. Órale. Les platicaba que llegaban en condiciones, o sea, llegan a deshoras. O sea, Estados Unidos los regresa sin horario. Pueden llegar a las 2 de la mañana, a las 3, a las 8, a las 5. Estamos dentro de las cosas que estamos peleando, es que sea en horarios pues que podamos atenderlos. Otro es que me mandan gente, por ejemplo, de Tamaulipas, pero me la pasan por Tijuana. Entonces está la gente al otro extremo de lo que conoce. Entonces lo repatrian y no saben dónde están, auténticamente no saben dónde están. Llegaban, insisto, sin ningún documento que los acreditara como mexicanos, en condiciones muy, pues ahora sí que muy desastrosas, pero en fin. Sería la entrega de insumos básicos, es entrar, ellos se acercan, o sea, son repatriados, se acercan al módulo de repatriación de Somos Mexicanos, y ahí se les entrega primero su CURP, que es su cédula de identificación, para que en ese momento pues por lo menos tengan una identidad en ese momento, ¿no? Entonces, después les damos un lonche, o sea, una mochilita con algo de comida y insumos para su aseo personal, y en algunos casos pues ya estamos intentando meterles ahí ¿cómo se llama? El cinturón y las agujetas que les digo que les hacen falta. Ahí viene el champú y todo lo demás, o sea, un jabón y cosas para su aseo. Esta entrevista es digamos, la vital. Esta entrevista es la que empieza a abrir la esperanza para ellos con respecto a su futuro. La entrevista la hace, o está bajo el mando ahorita, les explico dónde estamos trabajando. La entrevista la hace MAT, que es un organismo binacional de sociedad civil que se encarga de este tipo de programas a nivel internacional. Ellos elaboraron un cuestionario, y ese cuestionario nos permite a nosotros acceder junto con toda la oferta que hay de trabajo, poder empatar una cosa y otra junto con sus habilidades, la entrevista, y ahí mismo pueden salir, ahí les salen las posibilidades de trabajo que puedan tener a lo largo del territorio mexicano, y nos permite a nosotros que no se queden específicamente en la frontera, sino que empiecen a moverse ya sea a su lugar de origen o ya sea a un nuevo origen, que es el que les daría esta nueva oferta de trabajo. Aquí está la gente del Instituto Nacional de Migración. Esta persona es la que les explica, casi siempre nos los regresan en manadas, o sea, son grandes cantidades de personas y nos hacen imposible el que podamos platicar con cada uno de ellos, pero sí una persona del Instituto Nacional de Migración que está capacitado para ellos les explica todos los servicios que se les están poniendo a su disposición desde el momento en que están tocando de nuevo el territorio nacional. Insisto, hay algunos que nunca han estado, o sea, que nacieron allá inclusive y que entran. Aquí está la entrega del documento de identificación, el traslado. Acá entran ya a una serie de módulos. Aquí en los módulos está, por ejemplo, salud, ahí hacen un chequeo rápido médico. En el caso de que tengamos, por ejemplo, aquí en México, hacen 2 vuelos en repatriación, les platico, 2 vuelos a la semana. Estados Unidos me regresa en 2 vuelos a los más peligrosos para ellos, para
dejarlos fuera de su frontera, y esas hay 2 vuelos semanales, los martes y los jueves, a las 11 de la mañana más o menos llegan, y ahí están una serie de módulos. Digamos que ahí hicimos nuestro laboratorio para poder echar a andar lo que ahorita ya está en los módulos que les platico. Entonces ahí está salud, luego hay posibilidad de registrarse en programas de canalización laboral y de asistencia social. Luego ya también se pasan, les dan opciones para albergues de los albergues que están en la frontera y que son calificados para nosotros como seguros, porque obviamente pues hay unos que no tanto, y de ahí se van al lugar de origen, en todo caso, y aquí por alguna razón pusimos o residencia, es su lugar de origen o donde tengan la oferta de trabajo que haya sido digamos, haya salido en su tema. Estamos en una fase de piloto, les platico ahorita en cuatro lugares, concretamente en Nuevo Laredo, en Tijuana, sería el otro está en Acuña, en Coahuila y en Mexicali. Estos serían yo les platicaba hace rato que me están mandando por 15, yo estoy peleando por 9, pero este programa estamos echándolo en 4. ¿Por qué en esos 4? Insisto, es porque los estados están más preparados para ayudarnos, porque hay instalaciones mucho más adecuadas, porque la sociedad civil está más organizada, o sea, porque hay una serie de condiciones que nos permiten atender mejor a los mexicanos. Sin embargo, en cualquiera de los demás puntos hay un mínimo de atenciones por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, un mínimo de atención que se le da aún cuando no estén preparados para este programa. Entonces, esto, como ven, ¿ahí se acaba? Ahí está el Seguro Popular, por ejemplo, el Seguro Popular que muchos de ustedes conocen, está específicamente ahorita en el estado de Tamaulipas, está en el estado de Baja California y Coahuila. Lo vamos a meter en todas partes, ya estamos en pláticas con la oficina adecuada para poder meter el Seguro Popular como digamos, como una bienvenida para estos mexicanos. Con esto yo quiero terminar nada más y estar a disposición de ustedes de las preguntas que consideren. Esta es digamos, una nueva visión del gobierno federal para poder dar la bienvenida a los repatriados. Es un problema realmente complicado. Por muchos años y por la misma naturaleza de las problemáticas que ha vivido México, habíamos tenido mucho énfasis en lo que tiene que ver con programas de tránsito, o sea, de migrantes en tránsito, y habían estado los reflectores completos en esa área. Sin embargo, esto estaba pasando y sigue pasando, pasa todos los días. Tenemos 11,000 mexicanos repatriados cada semana. Es una ciudad media. Lo que pasa o lo que regresa cada año son 332,000 mexicanos que regresan cada año sin esperanza. Aquí de lo que se trata es que entre sociedad civil, entre instituciones de educación, entre las organizaciones internacionales, lo que tiene que ver con todos debemos de estar en la misma disposición de darles la bienvenida a los mexicanos que regresan y en muchos casos regresarles la esperanza que traen perdida. O sea, ellos apostaron por irse a otro país, optaron por otra cosa y ahorita están de regreso en una condición de verdad imposible. Entonces, yo estoy a su disposición. Este es el programa Somos Mexicanos. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a la subsecretaria que haya venido aquí a explicarnos este programa, y si hay alguien que tenga alguna pregunta, estamos retrasados con el tiempo, pero sí sería bueno aprovechar para si hay alguna pregunta del público que puedan… 2 o 3, con mucho gusto. Y 5, y ya, 5. Bueno, me parece muy interesante. Los felicito, muchísimas felicidades por el esfuerzo que están haciendo.
A mí no me queda claro, por ejemplo, la composición demográfica del tipo de mexicanos que están regresando. ¿Están regresando nada más gente que sí está en edad, por ejemplo, para laborar, o también están regresando ancianos? Y para ese tipo de población, ¿qué tipo de políticas están teniendo? Y también la otra cuestión que no me quedó muy clara es, la gente que nace en Estados Unidos y está regresando, no necesariamente tendría que regresar, ¿no? ¿Por qué los están deportando si son ciudadanos americanos? No, me refería a gente que no ha vivido aquí, o sea, no es porque haya nacido allá, o sea, son gente que se fue y que no, o sea, no conoce, y gente que realmente nos hemos encontrado casos de gente que ha estado 20 años en Estados Unidos, son los menos, claro. En el caso de, pero existen. Me refería más bien a que los deportan por lugares que no, o sea, no tienen ni idea de dónde están, y que en algunos casos pasaría eso, muy, muy bajo. Lo que tiene que ver con en edad laboral sería que 86% estábamos, ¿o en qué estábamos? En 86, no estaba segura, por eso pregunté. En 86% sí hay personas mayores. A mí me tocó ver a una persona en el aeropuerto bajar con Alzheimer, de no saber ni siquiera dónde estaba, y tuvimos que utilizar el servicio consular para regresarlo, porque estaba a cargo de, o sea, de su hija era la única persona que lo cuidaba, y estos cuates lo agarraron en algún lado, no encontró papeles y viene para acá, o sea, sin saber ni siquiera dónde estaba. Entonces, los dramas son realmente impresionantes, o sea, las historias es una cada una, pero sí tenemos mediciones concretas que con mucho gusto estamos además siguiendo. Es un programa nuevo, no había mediciones reales, estamos por el lado del Colegio de Frontera Norte haciendo un estudio, por el otro lado por las mismas entrevistas del Instituto Nacional de Migración, pero estaremos prestos para entregarles al colegio de ustedes o a las personas que lo deseen las mediciones que nosotros tengamos con respecto a algo. Ahorita tenemos solamente 25,000 personas, o sea, está recién nacido, digamos, hay 25,000 atendidos bajo este esquema, pero bueno, o sea, con algo se empieza. O sea, ahorita me iban a sacar de cuánta gente, pero no lo tengo en este momento. Espero que en el transcurso de sus días de trabajo yo pueda acceder o mandarles alguna otra información, pero no quisimos dejar pasar la invitación de poder presentar este programa que apenas es nuevo y que seguramente tendrá sus mediciones de acuerdo a lo que ahora se usa. Con mucho gusto. Allá por allá también. Silvia me está cediendo. Muchísimas gracias, señora subsecretaria. Un grupo de una decena de los que estamos aquí y que éramos 28 académicos de México y de Estados Unidos, el 30 de mayo de 2013, presentamos los resultados de un estudio donde recomendábamos este programa, con menos énfasis, sí, y Matt, ya hablamos muchísimo con Matt después, con menos énfasis en lo laboral, mucho más énfasis en los derechos sociales. Un punto del cual usted no nos habló mucho es el asunto de la revalidación de estudios. La revalidación de estudios es fundamental porque, entre otras cosas, lo que logra es que los repatriados no pesen sobre el mercado laboral, sino que se preparen más y tengan más éxito después. Y pedimos que hubiera una revalidación mucho más eficiente de los estudios de Estados Unidos. Entonces, si es tan amable de comentarnos qué pasó. Y por otra parte, la patrulla fronteriza de Estados Unidos insiste en que ya están de acuerdo con la Secretaría de Gobernación sobre los puntos y las horas de deportación. Y los agentes de ustedes en la frontera me dicen que más bien no, es decir, que justamente algunos casos terribles están llegando justo cuando no hay nadie, por lo menos hasta el año pasado. Entonces, sí creo que es importante insistir en que sigue sucediendo que hay deportaciones y repatriaciones en momentos no pactados y que estos pueden ser algunos de los casos que más nos interesan en términos humanitarios. Efectivamente, creo que lo dije, y si no fui suficientemente clara, lo digo. O sea, yo soy la encargada de esa mesa, o sea, yo sé perfecto qué pasa.
al menos debería de saberlo. Pero es un tema que se insiste reunión tras reunión, o sea, estamos ordenando, digamos que estamos en el camino, pero todavía nos falta mucho. O sea, no hemos cantado victoria, no es solamente con patrulla fronteriza, traemos 5 agencias más, ustedes lo saben perfecto, sobre todo los que trabajan con Estados Unidos, y cada una se echa la paleta a otra, y otra me contesta una cosa y otra me contesta otra. El caso es de que nosotros, junto con ustedes y con otras organizaciones, estamos muy atentos o muy insistentes, digamos, en cosas que son mínimas. Primero, que sea por esos 9 puntos de internación. No hay acuerdo aún, bueno, sí hay acuerdo en que yo tengo razón en 9, pero ellos dicen que ellos no me pueden dar en 9 aún. O sea, pero bueno, estamos caminando, creo que vamos de 25 en 15. No hemos avanzado más allá, pero vamos avanzando. Luego, a deshoras están intentando que ya no me pasen los niños en la noche. Ya voy avanzando, ya no me los regresan hasta las 10 de la noche, pero aún sigo. Me dicen que, no, o sea, hay temas como las deshoras a las que se refiere usted que siguen estando esporádicamente, pero insisto, estamos en un tema que, bueno, habrá que seguir peleando. Ellos están en su derecho de regresármelos, que eso es con lo que siempre empiezo yo. O sea, nadie está peleando el derecho de que ellos me regresen. Lo único que yo pido es que sea un regreso, un retorno digno y respetuoso. Eso lo seguiremos trabajando. Me queda claro que a esto hay que, o sea, qué bueno que ustedes estén aquí, y yo los invito a que se haga esto mucho más rico. O sea, no estoy intentando que se haya descubierto el hilo negro, y creo que los programas sociales ahí están. O sea, lo de Seguro Popular, por ejemplo, se acaba de unir. Estamos trabajando con las secretarías, pero no quisimos dejar pasar más tiempo, porque es un programa que está lastimando todos los días. O sea, a fin de cuentas tenemos que empezar por algo. Y lo que tiene que ver también con la certificación de habilidades y de estudios, sí está en la mesa del secretario de Educación, sí estamos insistiendo, estamos viendo quiénes más pueden ayudarnos en esto, pero están todos los que están aquí y los que no están aquí invitados cordialmente a que hagamos más grande este programa. Yo estoy muy optimista en lo que pudiéramos hacer por los mexicanos, por lo que tiene que ver con sus estudios, pero con lo que tiene que ver con toda su vida completa, con programas sociales. O sea, créanme que cada vez hay más, eso a lo mejor se me olvidó también comentarles, hay más que traen su cheque. O sea, no sé si me explico. O sea, no vienen en circunstancias de que yo le dé una despensa. Es gente que quiere una esperanza de mejor vida, pero no necesariamente una despensa. Sin embargo, estamos intentando hacer un traje a la medida para cada uno de ellos, pero creo, insisto, que lo importante es que se haya empezado. Muchas gracias. Maestra, buenas tardes. Nada más si nos podía precisar unos datos. Dice usted, bueno, en su exposición mencionó que se repatrian 11,000 mexicanos cada semana, y el programa solo ha atendido 25,000, y esto es en 2 meses, tengo entendido. Y por otra parte dice que se estima, bueno, la estimación de repatriación es de 332,000, pero si regresan 11,000 cada semana estaríamos hablando de 500,000. No sé ahí estos pues 11,000. A lo mejor no me dio a mí no sé, estos 11,000 en qué periodo fueron o cómo está ese vuelvo asunto. A repetir, o sea, si Pero me primero, permite. y otra cuestión rápidamente. Hablaba de que hay o sea, solo hay 4 puntos seguros en la frontera. ¿Qué está pasando en los otros 11? ¿Por qué está descuidada la seguridad en esos otros 11 puntos fronterizos que no se puede ofrecer o que no se puede dar garantías a los repatriados? A ver, 332,000, o sea, si regresan aquí es 332,000, esa es la cantidad de repatriados de 2013. O sea, yo no lo inventé, esos son los que me repatriaron. Me refería a un número, o a lo mejor lo de los 11,000 no me da, o sea, igual no está bien ese dato, pero lo demás sí. ¿Por qué no están preparados todos los puntos de internación? Pues porque no están preparados. No hay un hospital, no hay una central de autobuses, o sea, yo no puedo poner nada de eso. O sea, hay una serie de mínimos para poder atender a las personas que llegan. Si no hay un hospital, yo no puedo resolverlo en ese momento. Por eso estamos pidiéndole a Estados Unidos que sea por 9 puntos, porque en esos 9 puntos están las condiciones
necesarias para que nosotros podamos aceptarlos. Sin embargo, están pasándolo por cualquier punto, o sea, por cualquier punto nosotros tenemos que recibirlos, eso no hay ni vuelta de hoja, eso es lo que estamos haciendo, pero estamos resolviendo o estamos intentando empezar una respuesta a un problema que ahí está, que es la repatriación. Pero ¿por qué son, o sea, por qué son esas cantidades? En todos los puntos que me regresaron, o sea, ¿por qué son tan poquitos 25,000? Bueno, créanme que yo quisiera más, pero yo insistí también en que hay 4 puntos piloto, o sea, no tengo en los 9, dije hasta cuáles, dije Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo y Acuña. Esos son los puntos que estamos atendiendo ahorita, porque están en capacitación el resto de las personas que van a hacerse cargo de esto. Entonces, no, o sea, no estoy en contra de lo que está diciendo, quizá, insisto, el dato de los 11,000, yo soy la que traigo mal las semanas, pero son 332,000, van estos hasta ahorita, al 22 de mayo, la cifra de repatriados son 113,386 por 1, 2, 3, 4, ¿cuántos puntos? Por 27 puntos ahorita. Ese es el número hasta ese día, 113,000 hasta ahora y contando. No tengo idea de cuántos van a ser, o sea, depende de a cuántos agarren allá y cuántos consideren que están en posibilidades de repatriarme, ¿no? ¿Cuántos están con los nuevos? ¿Cuál es un poco la política de recepción? A ver, en menores, o sea, eso nos tardaríamos otro, porque en menores estamos intentando armar una política que se llamará Nuestros Niños, que estamos trabajando con estos 3 países que tenemos la más grande migración, que sería Guatemala, Honduras y El Salvador. Precisamente porque estamos viendo, y está viendo también Estados Unidos, un crecimiento de menores no acompañados, sobre todo no acompañados. Voy a intentar sacarles a ver si traemos el dato, porque es algo que no traíamos para exponerles, pero ahorita se los doy. Los menores en general que me regresa a Estados Unidos o que me regresó en 2013 fueron 16,971 menores, 16,971 menores en 2013. No acompañados, o sea que no traían un adulto ahí, fueron 14,078. Entonces, por eso dije, no quería tocar esto, porque este es otro drama del tamaño del mundo, que yo creo que vale la pena. También invito a los que se interesen en el tema a que nos ayuden a ver qué vamos a hacer con los menores. Nosotros tenemos implementada una política con los oficiales de protección a la infancia. Nosotros regresamos a los menores de ser posible en vía aérea. En el caso de México, ellos no me los regresan vía aérea, o sea, me los avientan igual, o sea, como en los puntos que les digo. Entonces, no traigo en este momento cómo me los han regresado, pero si les interesa, yo encantada de la vida. Aquí está conmigo Ana Cecilia Oliva, ella es la titular de la Dirección de Protección al Migrante del Instituto Nacional de Migración, y está a su disposición, o sea, el que quiera está en su correo, en el correo del INAMI la encuentran, o sea, ideas o estudios o que quieran saber algo. Creo que estamos hablando de uno de los grandes fenómenos, o sea, una de las grandes cosas que pasan en México es la migración, y creo que en ese sentido podemos tener o dar clases de todo, o sea, de retorno, de origen, de destino, de todo, y creo que en el caso de menores estamos obligados a hacer algo, todos, porque cada vez además son más chicos. Bueno, pues vamos a tener que parar porque también la subsecretaria se tiene que ir, no sé. Le agradecemos muchísimo que nos haya venido a presentar este programa. Yo creo que es un programa muy interesante y que además tiene que ver con las cosas que se habían sugerido,
y los queremos invitar a que se queden ahora porque vamos a tener la presentación del estudio binacional. Ya sé que tiene muchos compromisos, pero nos encantaría que nos acompañara, y si no, está Patricia. Y entonces ahora le voy a dejar la palabra al doctor Agustín Escobar Latapí, quien va a seguir con la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Se queda Patricia y Omar. Entonces, sí. Bueno, invitamos a los expositores de la siguiente mesa, si quieren pasar, o a pie, ¿prefieren quedarse allá? ¿No quieren pasar? Bueno, ok, pero ahí están. Bueno, yo quería para que estuviera aquí toda la... Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que la subsecretaria de Gobernación nos haya presentado este programa, porque precisamente, como dije, hace casi un año, el 30 de mayo, fue cuando le presentamos al público mexicano los resultados de este estudio binacional, en el que participaron 28 académicos de Estados Unidos y de México, que estudiaron la dinámica poblacional, la dinámica del empleo, la dinámica de la salud, de la educación, de los programas sociales y el papel de la violencia y la inseguridad para los migrantes en ambos lados de la frontera. Este estudio binacional se inserta en una tradición que fue de los dos gobiernos, que en 1995 iniciaron un diálogo con la esperanza de que en algún momento la migración México-Estados Unidos se regularizara y fuera algo conducido por cauces legales y humanos. No hemos llegado a ese punto, pero el diálogo, que ahora es un diálogo entre instituciones académicas y no gubernamentales, sigue avanzando, y además de que aquí vamos a tener el gusto de presentarles 5 avances mayores de los que teníamos hace un año, que mencioné hace un momento, puedo anunciar también que a partir de junio de este año, y con el apoyo de Pablo Mateos y de un equipo que incluye a muchos de ustedes, tendremos un diálogo multinacional: Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, sobre migrantes centroamericanos y migrantes mexicanos de retorno en México, justamente el tema del que estábamos hablando. Entonces, esa será la novedad, pero en este momento lo que vamos a hacer es una actualización de algunos de los análisis binacionales que se presentaron hace un año, pero sobre los cuales hay nueva información y nuevas tendencias. Muchas gracias. Entonces, invito por favor al primero de los ponentes a que nos acompañe por acá. Ah, sí. What do you want? You want the... Okay. Yeah. Okay. Hello. I apologize before I start that I don't speak Spanish. I have a good friend who spent the year teaching school in Switzerland,
and she told me there they call people who speak 3 languages are trilingual, people who speak 2 languages are bilingual, and people who speak 1 language are Americans. And that is me. So I will try to do this quickly. Let me back up. This is the demographic chapter. Unlike some of the previous iterations of this, we spent a good deal of this chapter focusing on Mexico because of the changing nature of migration, some of which you just heard about. And this was a collaborative effort with 4 of us, and we're all listed up there. I'm presenting for all of us today. The highlights here. First is the context. The rapid growth of the Mexican population in the U.S. really took off after 1970 with both large legal and unauthorized populations. And to the surprise of many of us, the growth stopped in 2007. And after 2007, the numbers of people living in the U.S. who were of Mexican birth decreased in numbers, and the flow essentially stopped, largely due to a big decrease in unauthorized migration. In the 5-year period from 2005 to 10, net migration basically fell to 0. There was more movement to Mexico than to the U.S. after about 2008 or 9. The impacts of that are, of course, significant in both countries, and again, you heard a lot of the impacts here in the session we just ended. In the U.S. population, the Mexicans in the U.S., a smaller share. It's still a large share are unauthorized, but it's a decreasing share. The unauthorized immigrants have been in the U.S. for much longer than they used to be. They're staying longer. And there are a lot of U.S.-born children of unauthorized immigrants. In fact, over 80% of the children of unauthorized immigrants in the U.S. are U.S.-born. That leads to families with both U.S. citizens and unauthorized immigrants, the so-called mixed status families that have a number of implications for policy that by and large are not being addressed yet. And in Mexico, there's a growing number of families in Mexico who have brought their children back with them, specifically U.S.-born children. We see some selectivity in the return migration. The return migration rates are very much higher for men than for women and for people with low levels of education. Now, I'll try to get to all of this, but this is the highlights. This is a plot of the number of Mexicans in the U.S. In 1970, there were about 750,000. That number went practically straight up after 1990, reaching about 12.8 million in 2007. Just as a little footnote, there are more Mexican immigrants in the U.S. than any other country in the world has immigrants. So it's a lot. They represent about 32% of all immigrants living in the U.S. at that point, and it's about 10% of all the Mexicans in the world were in the United States. That percentage, of course, would be higher if you count the U.S.-born children who are eligible for Mexican citizenship. That changed. That dropped. By 2013, it had dropped below 12 million. So this is really the first reversal since the deportations of the 1930s that we see in this entire period. This is the number of unauthorized Mexicans in the U.S. It peaked in 2007 at just under 7 million, and the numbers dropped rapidly in the first 2 years and
have continued to trend downward. We see no indications in our data that the numbers are increasing at all. There are some indications of non-Mexican unauthorized immigrant populations going up slightly, but for Mexicans, there's no such indication. These are estimates of annual movement to the U.S. of people who are settling in the U.S. So there's a lot more people who cross into the U.S. every year than this, but these are more or less represent people who are moving to the United States to settle. It peaked in 2000 at somewhere around 750,000. It dropped with the recession of 2001, went up a little bit, and then with the Great Recession and even a little before that started dropping rapidly to only about 140,000. Again, some preliminary data shows the numbers are hanging right around that level. This group here was about 80 to 85% unauthorized. This group here is about 80 to 85% legal. So there's been a big change in the composition of the flows as well. This is a brief look at the period, the 5 years before the censuses. This is movement from the U.S. to Mexico that's picked up by the Mexican census, which asked people where did they live 5 years before. So the number of people moving from the U.S. to Mexico doubled in the 5 years before 2000 to the 5 years before 2010. If we look at the other way, looking at the U.S. side, and the chart I just had put up, looking at 5 years at a time, almost 3 million people moved from Mexico to the U.S. in the 5 years before 2000, and less than half as many did so in the 5 years before 2010. Now, if you put those two things together, you see that there's a rough balance, and basically net migration fell to essentially zero over those 5 years. We can't exactly pinpoint it, but the data from the NADID and the Conteo suggests that the big movements were not occurring right around 2005, but they started around 2008 or 9 and then continued. And it's based on this that we can say that by 2008 or 9, there were a lot more Mexicans moving to Mexico than moving to the United States. Okay, this is looking at the Mexican population in the U.S. This is how long how long the people had been in the United States. So in 2000, about a quarter of the Mexican immigrants had moved to the United States in the 5 years before the census, and about a third had been in the United States for 15 years or more. We come back by 2013, that had changed dramatically. Only 7% were newly arrived in the United States, and over half had been in the United States for 15 years or more. Another way to look at that is that about half of the Mexicans had been in the U.S. 10 years or more, 17 plus 34, and it's now over 3/4. So it's a population of people who have basically put down roots and don't seem likely to come back, that they're fairly well settled in the United States. This looks at what share of the migrants are unauthorized, and again we see some changes. The recently arrived group had been 70% unauthorized in 2000. That's down to 58%. And remember, this is a much smaller, 58% of a very much smaller share. The long-term residents, we now have, of those who've been in the country 15 years or more, 40% are unauthorized. So there's again a sizable shift that has occurred in the last decade in terms of the composition
of who it is that's in the United States from Mexico and what their status is. This is a little complicated. I'll try to do it quickly. The stereotype, I think, that people in the United States have of the Mexican unauthorized population is that it's largely made up of men who are there by themselves. They may have family, but their families are left behind. That's not the case. These are how many millions of unauthorized Mexicans there are in 2010. This is men. There's 1.7 million, not a small number, who are there by themselves, with no partners, no children. But there are almost 2 million who are in families, and 1.6 million are there with children. So almost as many with children as there by themselves. And if you look at women, the vast majority are in families. So this gives us a picture of the unauthorized population is made up of basically young families with children, which is not the picture that the policymakers have. And to go with this is the Mexican children of unauthorized Mexican immigrants. 3.3 million are U.S.-born children, and 600,000 are themselves unauthorized immigrants. So the vast majority of the children in these families are U.S. citizens. So who is it who returns? First of all, the number of people returning to the U.S. based on this 5-year ago question has more than tripled in the 2010 census. Men are much more likely to return than women. It's concentrated among younger adults. This was a question I had earlier. Ages 25 to 49 is the majority of the returnees. And adult women are much, much less likely to return than not just the men, they're less likely to return than children, in fact. There are large educational differentials among who is likely to return. And here I'm looking at who was in the U.S. and who is likely of that group to return. The highest return rates are found among the least educated, the lowest return rates among people who have graduated from high school or gone on to college. And at all levels of education, the men are much more likely to return than women. Among the shorter term group, we've seen a increase in the duration of how long the group is staying in the United States as it's gotten harder to get into the U.S. And the vast majority of the U.S.-born people who are coming back to Mexico are children. These are not elderly people retiring to Mexico in second homes. There are some of those, but the vast majority of the U.S.-born people coming to Mexico are children. This is this threefold increase. This is Mexicans who lived in the United States 5 years earlier. This is of 1,000 Mexicans in the U.S. 1,000 Mexican men in the U.S. in 2005, 139 returned by 2010. Of 1,000 women, Mexican women in the U.S., 37 returned. So the men are much more likely to return. This is a set of return rates by age, and you can see it peaks here for men aged 25 to 29. And this is the women, this is what I was saying earlier. The rates are higher for men. These are rates for children back here, and so the adult women are even less likely to return than the children. Almost done. This is by education, so the very low levels of education, the men are very likely to have returned. 300 out of 1,000 who had below primary education returned, 268 with primary education. So these return rates are very high at low levels of education. They go up for people with bachelor's degrees,
and they go up for both men and women with bachelor's degrees. So it suggests that the value of a bachelor's degree in Mexico may be more than in the U.S. This is the U.S.-born returnees. These are people born in the United States who are living in Mexico in 2010, regardless of when they came to Mexico. And you can see most of them are children, very few are adults. These are in thousands. And most of the children are in households where one of their parents is a Mexican-born person. So these are basically U.S.-born children of Mexican immigrants. A lot of the others may be, they just have to be in the household with their parent. If they're in the household with their grandparent, we don't know who their parents are. So it's basically U.S.-born children coming back. Conclusions. There are new conditions. The economy probably played a big role in this. The steep ramp up in enforcement probably contributed as well, so that the incentives and the incentives to come to the U.S. and the difficulties of getting there had a lot to do with cutting the flows. Mexico's situation also undoubtedly contributed. I'm not enough of an analyst to tell you how much is which. Is it permanent? I don't know. I think the longer this diminution of the flow continues, the more likely it is to be built in and stay that way, so that the persistence of it may create permanence. It creates policy challenges for both countries. There are lots of unauthorized immigrants in the U.S., and the mixed families create a lot of reasons to stay. Reintegration of Mexican returnees is an issue, and the U.S.-born children, I think, are special challenges. We also are going to end up with a lot of families split between the two countries. So thank you very much. La prisa no debería estar reñida con la cortesía mínima. Para los que no lo conozcan, Jeff Passel es probablemente la fuente más autorizada sobre cifras de inmigración a Estados Unidos en términos poblacionales, nacionales, de las últimas 2 décadas, y en el Pew ha estado trabajando. Él ahora reconoció al resto del equipo, que seguramente ustedes también conocen, que son Gretchen Livingston también en el Pew, y Claudia Masferrer y Carla Pedersini, que dadas sus obligaciones acaba de desaparecer un momento, pero también fue parte del equipo, obviamente con más enfoque en el lado mexicano. Pero este proyecto siempre ha mezclado desde 1995, cuando Francisco Alba y algunos de nosotros lo hicimos, lo mejor de las fuentes de Estados Unidos y lo mejor de las fuentes mexicanas para llegar a esta visión binacional. Bueno, Pia Orrenius es vicepresidente y senior economist del Banco de la Reserva Federal de Dallas. En la profesión es más bien conocida como una gran economista del trabajo, y en este estudio binacional justamente trabajó con otros especialistas en empleo de Estados Unidos y de México para diagnosticar los cambios en la situación del empleo de los mexicanos en Estados Unidos y en México. Pia, lo siento mucho, son 15 máximo. Sí, claro que sí, está bien. No, lo siento mucho por ustedes porque voy a hablar en español. Bueno, ahí que ténganme paciencia. Bueno, voy a hacer lo que hice, lo que contribuí en el estudio binacional, pero lo voy a hacer para centroamericanos porque fue la tarea que me dio Agustín. Entonces yo también estoy aprendiendo haciendo la preparación para esta presentación. Entonces lo que vemos, lo que también Jeffrey Passel dijo, es que están cambiando las tendencias de la migración hacia los Estados Unidos con el
Decencia de flujos de mexicanos, la ausencia, el incremento del flujos de los centroamericanos. Entonces, lo que vi en el estudio binacional fue ver las características demográficas y económicas de los trabajadores nacidos en México que estaban en los Estados Unidos y luego ver el impacto sobre ellos de la política migratoria en los Estados Unidos, inclusive la política migratoria a nivel estatal. Voy a hacer lo mismo hoy para los centroamericanos. Y voy a ser breve también, no hay mucho tiempo. Bueno, esta gráfica lo vieron con Lindsay ayer, porque él lo vio y estaba hablando también de la caída fuerte de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos desde México. Esto es el total de los migrantes agarrados en la frontera desde el año 2000 y es una caída de 80%. Estos son los mexicanos, entonces realmente la caída en la inmigración, los flujos es debido a los mexicanos, porque los no mexicanos, las tendencias no se parecen nada a eso. Estos son los no mexicanos que agarran en la frontera anualmente desde el año 2000. Entonces los no mexicanos hay dos picos, en 2005 y lo que es la experiencia que estamos teniendo ahorita. ¿Quiénes son? Pues la mayoría son los centroamericanos. En 2005 también fueron muchos brasileños, no sé si se acuerdan, porque México no les cobraba la visa a los brasileños, vinieron y los Estados Unidos los imponía, quitaron el visa waiver de los brasileños, entonces vinieron por México y entraron por la frontera a los Estados Unidos. Bueno, pero ya luego los Estados Unidos obligaron que los mexicanos les exigían la visa a los brasileños y se acabó. Pero los que siguen viendo son los centroamericanos y lo que es súper interesante es que lo que lees hoy en el periódico no es nada nuevo porque pueden ver el pico en 2005. Esto empezó antes de la recesión. Fue una pausa con la recesión y luego pues volvió a pasar, y lo estamos viviendo ahorita. Bueno, obviamente que más flujos se traduce más población de centroamericanos. Si ves el incremento, ahora son 7.8% de los inmigrantes en los Estados Unidos son centroamericanos y esto es un aumento de 6.5% en 2000. Los mexicanos, en cambio, son 28% ahora y fueron 29% en 2000. Entonces, la proporción mexicanos está cayendo. El crecimiento, obviamente, de la población de centroamericanos fue mucho mayor al crecimiento de la población de mexicanos en los Estados Unidos, 56% desde el año 2000. En cambio, los mexicanos, 25% durante este periodo. Y luego, súper interesante también, pues que el estatus legal, yo pensé entrando a ver este tema de los centroamericanos, que menos de ellos eran indocumentados, pero creo que ahora viendo la información que hay, que realmente es parecido el porcentaje indocumentados entre los centroamericanos y los mexicanos. Es interesante a través del tiempo el cambio entre los centroamericanos y los mexicanos. Estoy viendo aquí los trabajadores que son de la edad 16 a 54. Y lo que les quiero señalar es que en el año 2000, comparando los centroamericanos con los mexicanos, pues tenían más educación y más de ellos hablaban inglés. Y entonces tenían más educación y más hablaban inglés, ganaban mejor que los mexicanos. Y luego en 2012 eso cambia. Y si hay brechas, están disminuidas. Y en algunos casos, pues, los mexicanos han alcanzado, por ejemplo, en cuestiones de hablar inglés, 56%, 57% de los inmigrantes de México hablan inglés bien. Y es igual entre los centroamericanos, pero hace 10 años no era así, era una diferencia porcentual de 10 puntos. Entonces, también